Orden EA/1077, 2005, de 31 de marzo, por la que se establecen los formatos y especificaciones de los medios informáticos y telemáticos para la remisión de datos de contratos al Registro Público de Contratos. El texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, establece el Registro Público de Contratos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa como instrumento de soporte de la estadística sobre contratación pública para fines estatales, para permitir el conocimiento de los contratos celebrados por las distintas administraciones públicas, imponiendo a todos sus órganos de contratación la obligación de remitir a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa la información sobre los contratos reglamentariamente determinada, a efectos del cumplimiento de la normativa internacional. Por otra parte, las directivas de la Unión Europea sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos imponen a todos los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de comunicar los datos básicos de los contratos adjudicados por los poderes adjudicadores contemplados en ellas, constituyendo el Registro Público de Contratos la fuente de información para el cumplimiento de dicha obligación. Las previsiones de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas relativas al Registro Público de Contratos fueron desarrolladas por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, estableciendo en su artículo 114 el contenido del registro, y en su artículo 115 y anexo noveno la forma de remisión de datos, tanto por los órganos de contratación de las distintas administraciones públicas y entidades obligadas como por los registros públicos de contratos de las comunidades autónomas y de las entidades locales que los hubieran establecido en su ámbito de competencia. Al objeto de facilitar tanto el procesamiento automatizado del gran volumen de información a recoger, como su tratamiento homogéneo, consolidación y análisis, el citado artículo 115 del reglamento prevé su remisión por medios informáticos con formatos y especificaciones normalizados, establecidos por orden del ministro de Hacienda. Por otra parte, la diversidad de órganos, administraciones y entidades obligadas a remitir sus datos sobre los contratos adjudicados y las incidencias que en ellos se produzcan, con organización, infraestructura informática y volumen de información a transmitir muy dispares, hace necesario proporcionar mecanismos alternativos de remisión de datos, que faciliten tanto la notificación en línea de los datos de uno o varios contratos como el envío masivo de todos los adjudicados en un determinado periodo. Con tal finalidad, se han desarrollado dos aplicaciones funcionalmente equivalentes, que facilitan la generación de archivos de notificación de contratos conformes con los formatos y especificaciones que son objeto de aprobación por la presente orden. La primera, que exige conexión a Internet, permite la cumplimentación y remisión en línea de la notificación de los datos de los contratos. La segunda aplicación, que se ejecuta de modo autónomo en cualquier ordenador, permite la generación de los archivos de notificación de contratos conforme con los formatos y especificaciones establecidas, para su posterior remisión a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Sin perjuicio de ello, los órganos de contratación podrán utilizar cualquier otra aplicación o herramienta informática de su elección, siempre que el formato y especificaciones del archivo generado se ajuste a los establecidos en la presente orden. La habilitación para la determinación del formato y especificaciones de los medios informáticos a utilizar para la remisión de los datos de los contratos adjudicados, que el artículo 115 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas defiere al ministro de Hacienda, debe entenderse en la actualidad conferida al ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que reestructuran los departamentos ministeriales. En su virtud, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, dispongo. Primero. Objeto y ámbito de aplicación. 1. La presente orden tiene por objeto establecer, al amparo de lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el formato y especificaciones de los medios informáticos a emplear por los órganos de contratación, así como por los titulares de los registros públicos de contratos de las comunidades autónomas y entidades locales, para la remisión de los datos indicados en el artículo 114 del citado reglamento y en su anexo noveno. 2. Quedan sujetos a dicho formato y especificaciones las comunicaciones relativas a los contratos que se adjudiquen con posterioridad al 1 de enero de 2005 que no hayan sido efectuadas a la fecha de entrada en vigor de la orden. Segundo.
Formato y especificaciones de las comunicaciones. 1. Las comunicaciones de los datos indicados en el artículo 114 y en el anexo 9 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se ajustarán al formato y especificaciones establecidas en el anexo primero. 2. El Ministerio de Economía y Hacienda mantendrá en su página web una aplicación informática, que permitirá la comunicación telemática, a través de Internet, de los datos de los contratos adjudicados, así como sus modificaciones, prórrogas o resolución. Las comunicaciones efectuadas mediante el uso de dicha aplicación se tendrán por válidas y conformes con el formato y especificaciones establecidas a partir del momento en que la aplicación confirme su correcta recepción por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Los requisitos técnicos necesarios para la utilización de esta aplicación informática estarán permanentemente disponibles en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda. 3. El Ministerio de Economía y Hacienda mantendrá igualmente en su página web una aplicación informática que permitirá la generación, de modo autónomo, de los archivos de notificación de datos de contratos que resulten necesarios, con formato y especificaciones conformes con las establecidas en la presente orden, para su posterior remisión a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Los requisitos técnicos necesarios para la utilización de esta aplicación informática estarán permanentemente disponibles en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda. 4. Sin perjuicio de lo establecido en los puntos 2 y 3 de este apartado, los órganos y entidades a los que se refiere el artículo 115 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas podrán utilizar cualquier programa informático de su elección para la generación de los archivos de notificación de datos de contratos, siempre que estos se ajusten al formato y especificaciones establecidos en el punto 1 de este mismo precepto. 3. Procedimiento de remisión de las comunicaciones. 1. Siempre que las comunicaciones se efectúen por un procedimiento distinto del descrito en el punto 2 del apartado segundo, el archivo conteniendo las notificaciones de los contratos se remitirá por correo electrónico, dirigido al buzón de notificaciones del Registro Público de Contratos, ajustándose a las especificaciones establecidas en el anexo segundo. 2. Cuando, por razón del tamaño del archivo u otras causas excepcionales, no sea posible su remisión por correo electrónico, el archivo conteniendo la información de los contratos adjudicados, modificados o resueltos será remitido a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en soporte magnético u óptico normalizado, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el anexo tercero, junto con el correspondiente escrito de remisión del órgano o autoridad que efectúa la notificación. 4. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Madrid, 31 de marzo de 2005. Solves Mira. Anexo y formato y especificaciones de los archivos de comunicación de datos. 1. Juego de caracteres. ISO/IEC, 8859, 1, Latin Alphabet 1. 2. Formato. Conforme con XML 1, 0, W3C. Recomendación de 4 de febrero de 2004. 3. Estructura y codificación del archivo a remitir. 3. 1. Adjudicaciones de contratos. Este esquema se utilizará para enviar información relativa a adjudicaciones de contratos. Se podrán notificar tantos contratos como se deseen en un único archivo. Únicamente se tendrá que repetir tantas veces como contratos se envíen los datos comprendidos entre las etiquetas y, en caso necesario, dentro de cada contrato se podrán introducir los datos de más de un adjudicatario, repitiendo la información comprendida entre las etiquetas y. Estructura del fichero. Nombre del usuario que envía la información. Primer apellido del usuario. Segundo apellido del usuario. Cargo del usuario. Dirección postal del organismo. Código de la provincia. Tabla 5. Código del municipio. Tabla 7. Código postal. Número de teléfono. Número de fax. Correo electrónico. Número de contratos que se envían en la remesa. Código de tipo de administración. Tabla 1. Código de tipo de administración local. Tabla 2. Solo si los contratos son de una entidad local. Tipo de contrato. Tabla 9. Código de la provincia donde se realiza el contrato, tabla 5, solo en los contratos tipos B, tabla 10, objeto del contrato. Código CPA del objeto del contrato, 6 dígitos, solo en los contratos tipo C, tabla 11, si barra no. No aplica en los contratos tipo F o I. Si barra no. No aplica en los contratos tipo B, F o I. Si barra no.
Solo aplica en contratos tipo D. Si barra no fecha anuncio boletín oficial del Estado fecha anuncio diario oficial Unión Europea fecha anuncio boletín oficial Comunidad Autónoma fecha anuncio boletín oficial de la provincia tipo de tramitación del expediente, tabla 12, procedimiento de adjudicación, tabla 13, artículo y apartado del ALCAT por el que se aplica procedimiento negociado subapartado del ALCAT por el que se aplica procedimiento negociado número de invitaciones forma de adjudicación, tabla 14, importe presupuesto licitación, en euros, sin puntuación ni decimales, de ejecución en meses, solo en los contratos de tipos B o H. Si barra no importe para la primera anualidad, sin puntuación ni decimales importe para la segunda anualidad, sin puntuación ni decimales importe para la tercera anualidad, sin puntuación ni decimales importe para la cuarta anualidad, sin puntuación ni decimales importe para la quinta anualidad, sin puntuación ni decimales si barra no número que identifica la fórmula tipo de revisión de precios aplicada, solo para contratos de obras, nombre del contratista, nacionalidad del contratista, código ISO del país de origen de los productos, en los contratos de suministro fecha de adjudicación importe de adjudicación, en euros, sin decimales ni puntuación si barra no, solo en contratos tipo I, solo en contratos tipo B o H, tabla 15, solo en contratos tipo B o H, solo en contratos tipo B o H, solo en contratos tipo B o H, fecha de formalización del contrato, observaciones 3, 2, modificaciones, prórrogas y resoluciones de contratos. Este esquema se utilizará para enviar información relativa a las modificaciones, prórrogas y resoluciones de contratos cuya adjudicación ya fue comunicada. Se podrán notificar tantos contratos como se deseen en un único archivo. Únicamente se tendrá que repetir tantas veces como contratos se envíen los datos comprendidos entre las etiquetas y estructura del fichero. Nombre del usuario que envía la información. Primer apellido del usuario. Segundo apellido del usuario. Cargo del usuario. Dirección postal del organismo. Código de la provincia. Tabla 5. Código del municipio. Tabla 7. Código postal. Número de teléfono. Número de fax. Correo electrónico. Número de contratos que se envían en la remesa. Código de tipo de administración. Tabla 1. Código de tipo de administración local. Tabla 2. Solo si los contratos son de una entidad local. Artículo. El CAP aplicado en la resolución si la hubiere. Apartado. El CAP aplicado en la resolución si la hubiere. Motivo de la resolución si la hubiere. Fecha. Acuerdo. Resolución. Importe de todas las modificaciones realizadas. Incremento total de plazo por todas las modificaciones realizadas. Si barra no. Si barra no. 3. Reglas de cumplimentación. Dato. Tipo, tamaño y reglas de cumplimentación. Año. Numérico de 4 dígitos. Nombre. Alfanumérico de 50 posiciones. Apellido 1. Alfanumérico de 50 posiciones. Apellido 2. Alfanumérico de 50 posiciones. Cargo. Texto libre de 100 posiciones. Dirección. Alfanumérico de 50 posiciones. Provincia. Numérico de 2 dígitos, compuestos según la codificación oficial del Instituto Nacional de Estadística. Municipio. Numérico de 4 dígitos, compuestos según la codificación oficial del Instituto Nacional de Estadística. Código postal. Numérico de 5 dígitos. Teléfono. Numérico de 9 dígitos. Fax. Numérico de 9 dígitos. Mail. Alfanumérico de 50 posiciones. Tipo admin. Tipo de administración o entidad contratante, tabla 1. Tipo admin local. Tipo de administración local contratante, tabla 2. Ente contratante. Ver nota 1. Departamento. Ver nota 2. Órgano contratante. Ver nota 3. Número de contrato. Alfanumérico de 30 posiciones, permitiendo introducir además los siguientes caracteres. Barra, objeto. Texto libre de 120 posiciones. Código APA. Numérico de 6 posiciones como máximo. Fechas. A milímetros de B, 10 posiciones. Importes. Numérico de 10 posiciones, sin puntuación ni decimales. Plazo. Numérico de 4 posiciones. Plazo concesión. Numérico de 4 posiciones. Plurianual. Alfabético de 2 posiciones, si barra no. Revisión precios. Alfabético de 2 posiciones, si barra no. Fórmula tipo. Numérico de 2 posiciones. Con mixto. Alfabético de 2 posiciones, si barra no. Con marco. Alfabético de 2 posiciones, si barra no. Complementario. Alfabético de 2 posiciones, si barra no. Publicidad. Alfabético de 2 posiciones, si barra no. Promeg artículo. Alfanumérico de 5 posiciones. MNN.N. Promex subapartado. Alfanumérico de 2 posiciones. Invitaciones. Numérico de 4 posiciones. Valor modalidad. Numérico de 10 posiciones sin puntuación ni decimales. Unidad modalidad. Alfanumérico de 12 posiciones. Aportación administración. Texto libre de 50 posiciones.
Observaciones. Texto libre de 120 posiciones. País. Código alfabético de 2 posiciones, según norma ISO 3166-1, 1997. Código de España iguales. Datos contratistas. NIF. Carácter de 9 posiciones. Descripción. Carácter de 120 posiciones. Nacionalidad. Código alfabético del país, de 2 posiciones, según norma ISO 3166-1, 1997. Código de España iguales. 3, 4. Tablas. Tabla 1. Tipo de administración. Código tipo 1. Órgano constitucional. 2. Estado. 3. Comunidades autónomas. 4. Entidad local. 5. Otros. Tabla 2. Tipo de administración local. Código tipo A. Ayuntamiento. C. Cabildo / Consell Insular. D. Diputación provincial / foral. M. Mancomunidad. X. Consorcio. Tabla 3. Órganos constitucionales. Código. Órgano 010-0001. Casa SM. El Rey. 02-00001. Cortes Generales. 02-00002. Congreso de los Diputados. 02-00003. Senado. 02-00004. Junta Electoral Central. 02-00005. Defensor del Pueblo. 030-0001. Tribunal de Cuentas. 040-0001. Tribunal Constitucional. 050-0001. Consejo de Estado. 080-0001. Consejo General del Poder Judicial. Tabla 4. Comunidades autónomas. Código. Comunidad autónoma. 01. Andalucía. 02. Aragón. 03. Asturias. 04. Illes Balears. 05. Canarias. 06. Cantabria. 07. Castilla-La Mancha. 08. Castilla-León. 09. Cataluña. 10. Extremadura. 11. Galicia. 12. Madrid. 13. Murcia. 14. Navarra. 15. País Vasco. 16. Rioja. 17. Comunidad Valenciana. 18. Ceuta. 19. Melilla. Tabla 5. Provincias / diputaciones provinciales y forales. Se usarán los códigos numéricos de 2 dígitos asignados por el Instituto Nacional de Estadística para la codificación de las provincias. Tabla 6. Cabildos / Consells. Código. Cabildo / Consell. 07006. Consell Insular Ibiza y Formentera. 07008. Consell Insular Mallorca. 07009. Consell Insular Menorca. 35002. Cabildo Fuerteventura. 35004. Cabildo Gran Canaria. 35007. Cabildo Lanzarote. 38003. Cabildo Gomera, La. 38005. Cabildo Hierro, El. 38010. Cabildo Palma, La. 38011. Cabildo Tenerife. Tabla 7. Ayuntamientos / municipios. Para la cumplimentación del campo municipio se usarán los códigos numéricos de 4 dígitos asignados por el Instituto Nacional de Estadística para la codificación de los municipios. En el caso de contratos adjudicados por un ayuntamiento, el campo ayuntamiento se formará con los 2 dígitos del código de la provincia seguidos de los 4 dígitos del código del municipio. Tabla 8. Mancomunidades. Código alfanumérico de 8 posiciones, todas ellas obligatorias. El código estará formado por el número de registro en el REL. Tabla 9. Tipo de contrato. Código tipo A. Obras. B. Gestión de servicios públicos. C. Suministros. D. Consultoría y asistencia. E. Servicios. F. Administrativos especiales. G. Sectores agua, energía, transportes y comunicaciones. H. Concesión obras públicas. I. Privados. Tabla 10. Modalidad. Código. Modalidad. C. Concesión. G. Gestión interesada. M. Concierto o sociedad de economía mixta. Tabla 11. Características de los bienes. Código. Significado. 1. Entrega sucesiva y por precio unitario. AR. 172, 1A. 2. Equipos, sistemas y programas DIC. AR. 172, 1B. 3. Suministro de fabricación. AR. 172, 1C. 4. Otros. Tabla 12. Trámite. Código. Trámite. O. Ordinario. U. Urgente. E. Emergencia. Tabla 13. Procedimiento adjudicación. Código. Procedimiento. A. Abierto. R. Restringido. N. Negociado. Tabla 14. Forma adjudicación. Código. Forma adjudicación. C. Concurso. S. Subasta. N. Otras. Tabla 15. Modalidad importe. Código. Modalidad. C. Canon global. T. Tarifas. P. Precios unitarios. 3, 5 notas. Nota 1. Ente contratante. Codente contratante. Código de la Administración Pública o entidad contratante, de acuerdo con la tabla de códigos que corresponda por su naturaleza o tipo, tablas 3 a 8. En el caso de la Administración General del Estado, se asignará el valor 0.
En el caso de mancomunidades o consorcios, se asignará su código en el registro de entidades locales. En el caso de empresas, se asignará su CIF, prescindiendo de la letra. Nombre ente contratante. Se incorporará la denominación oficial de la Administración Pública o entidad contratante. En el caso de órganos de la Administración General del Estado, se tomará el valor Estado. Nota 2. Departamento. Solo aplicable a la Administración General del Estado y a las de las comunidades autónomas. Para cada ministerio, departamento o consejería se usará la codificación asignada en los respectivos presupuestos anuales y su denominación oficial. Nota 3. Órgano contratante. Aplicable a todos los casos. Se usará la codificación y denominación oficiales que en cada caso corresponda. Si la entidad que notifica los contratos solo tiene un órgano contratante, se podrá asignar, por defecto, el valor 1 al atributo código órgano contratante. Anexo y formato y especificaciones del mensaje de correo electrónico. 1. Formato del mensaje. Se ajustará a los estándares SMTP/MIME. 2. Campo asunto. Se rellenará con la palabra contratos, seguida del número indicativo del año de adjudicación de los contratos comunicados, con 4 dígitos, y, si fuera aplicable, la letra T seguida del número cardinal del trimestre a que corresponden. Finalmente se incluirá el nombre de la administración, entidad u órgano a quien corresponden los contratos. Se dejará un espacio en blanco entre cada uno de los términos. Ejemplos. Contratos 2005 Comunidad Autónoma de XX. Contratos 2005 P2 Ministerio de Economía y Hacienda. 3. Cuerpo del mensaje. Podrá contener, opcionalmente, información complementaria descriptiva del envío que se efectúa. 4. Anexos. El mensaje llevará anexado únicamente el archivo con la información de los contratos que se comunican. El nombre del fichero se ajustará a las mismas reglas indicadas en el punto 2 para el campo asunto, sin dejar espacios en blanco, usando únicamente caracteres ASCII, y abreviando en caso necesario el nombre de la administración, entidad u órgano. Ejemplos. Contratos 2005 CACSX. Contratos 2005 P2 Economía y Hacienda. Anexo y formato de los soportes de datos. 1. Soporte magnético. Disquete magnético estándar de 3 pulgadas y media y 1,44 MB, con formato compatible MS2. 2. Soporte óptico. CDR estándar en formato conforme con la norma ISO 9660. 1988. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.